Es el canal de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal. Hola, qué gusto saludarte nuevamente aquí en tu canal de Psiconatural. ¿Sabes qué? Esto también pasará. Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento, ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Y sabes que esto también pasará. ¿Y por qué te estoy hablando de que esto también pasará? Porque vamos a comenzar este audio sobre entrando en la cabeza de un hipocondríaco. ¿Y por qué vamos a hablar de los hipocondríacos? Fue una petición dentro de los temas que me solicitaron en los grupos de trastornos de ansiedad. La semana pasada se habló sobre los miedos a la muerte y en esta ocasión me pidieron que hablara sobre los hipocondríacos. Actualmente el nombre que le dio el libro de psiquiatría, el libro de diagnósticos de salud mental, el DSM-5, son trastornos de ansiedad por enfermedad. O sea que ya no se utiliza el término de hipocondria, sino un trastorno de ansiedad por enfermedad. Dentro de lo que son los trastornos de ansiedad está esta categoría que es por miedo a las enfermedades, así que ya el término de hipocondría no se utiliza para diagnóstico. No obstante, es lo mismo, ¿verdad? Es conocido como un trastorno de ansiedad por enfermedad, que fue popularmente tenía el nombre de hipocondria, que consiste en un desorden psicológico que generalmente es crónico, que causa muchísima ansiedad en las personas que lo sufren. Así que se trata de una actitud que adopta este individuo ante lo que son las enfermedades, siendo el síntoma más característico de ellos esa preocupación infundada de sufrir alguna enfermedad grave, ya sea en estos momentos o pensar que en un futuro próximo va a tener esa enfermedad. Así que, de acuerdo a estas creencias, esa preocupación va a llevar a la persona a atender esos síntomas físicos que están presentes en su cuerpo. Y aunque estos puedan ser considerados como normales muchas veces, y te voy a dar ejemplos, muchos de ellos son los latidos del corazón, los movimientos involuntarios del cuerpo, y son comunes, ¿verdad? Es como que en estas personas hipocondríacas se observe en su cuerpo esa búsqueda de algún síntoma o cambio, algo sospechoso, que ellos empiecen a sentir en su cuerpo, que ellos le están dando la valoración como anormal, como que mira, esto no es normal en mi cuerpo, aunque así lo sea, pues para ellos rápido le ponen una etiqueta de sospechoso. Y en algunos momentos de la vida es normal, ¿verdad?, que ante determinadas situaciones, problemas o trastornos o enfermedades o afecciones, nosotros sintamos en algún momento preocupación por nuestra salud, sobre todo si son personas que han tenido cerca casos de familiares donde han estado gravemente enfermos o hayan fallecido de alguna enfermedad grave, pues las personas van a tener un poco más de preocupación ante lo que son los síntomas físicos. También se han presentado casos de análisis erróneos que la persona haya recibido y entonces esto queda también marcado porque a la persona entonces le dieron un diagnóstico de una enfermedad. Luego resulta que no es cierto, que fue un error del diagnóstico, pero la persona se queda preocupada y puede llegar a crear entonces una afección de unas preocupaciones excesivas por lo que son las enfermedades. Así que para llegar a conclusiones, la persona tiende a observar su cuerpo y a interpretar personalmente esas sensaciones corporales o cualquier otro signo que aparezca en él. Así que estas preocupaciones, ¿verdad?, ocurren con toses,
pequeñas heridas, inclusive hasta lunares que te pueden aparecer y quizás tú no lo habías visto. Y entonces estos síntomas físicos muchas veces son normales, pero la persona, vuelvo y digo, le sigue dando esta connotación de sospechoso. Uno de los errores principales y que no abona a lo que es la hipocondria es la búsqueda excesiva de estos síntomas en las redes sociales, en los buscadores de internet, que siempre lo he mencionado, que eso es algo que tienen que eliminar porque abona a este miedo. Las personas con hipocondria buscan todas las maneras, todos los diagnósticos para dar con esa posible enfermedad que tienen. Así que cuando hablamos de lo que es hipocondria, la persona probablemente dentro de las posibles causas pueden ser variadas. Entre ellas son esas interpretaciones de estos síntomas erróneos. Como mencioné anteriormente, las experiencias traumáticas que pueden haber tenido de algún familiar cercano o de ellos mismos. Esta protección excesiva por parte de los padres. Muchas veces cuando son niños, los padres suelen ser muy sobreprotectores en los temas de enfermedades. Ante cualquier síntoma, por mínimo que sea, los papás están buscando alternativas, los llevan al médico constantemente por cualquier situación, ¿verdad? Cualquier sintomatología mínima que presenta el niño. Y le crean entonces esa incertidumbre y ese patrón dentro de lo que es enfermizo, de la búsqueda constante de explicaciones ante lo que son las enfermedades. También son educaciones basadas en el miedo y las personas pues también crecen con ese miedo a lo que son las enfermedades físicas. También debemos tener en cuenta que además de los síntomas también están relacionados a estas preocupaciones. La persona sí siente los dolores sí son reales. Muchas veces la gente dice, pero es que te lo estás imaginando. También hay que tener un poco de cuidado porque esos dolores sí son reales, se convierten en lo que es un trastorno somatomorfo, que son los que tienden a producir el dolor real como única causa psicológica. Así que la persona sí tiene el dolor, pero le está dando esta connotación negativa a ese dolor sobre lo que es su salud. Y seguimos entonces somatizando esos dolores, el dolor de cabeza, seguimos buscando la información, seguimos abonando información negativa a nuestros pensamientos y se sigue aumentando ese miedo y se sigue aumentando entonces el síntoma físico. Así que dado que la persona que sufre de hipocondria o este trastorno de ansiedad por enfermedad siente una angustia real, así que el médico nunca puede negar sus síntomas ni ponerlos en tela de juicio. Tú no le puedes decir a la persona, tú no tienes eso. Tienen que hacerlo con precaución. Y es que no debemos olvidarnos que en realidad la persona sí efectivamente está enferma, aunque en realidad no tenga la enfermedad física que teme. Sí siente el síntoma, pero en realidad no tiene esa enfermedad física que ellos temen tanto. Y sabes que hay un proverbio chino que dice que el que teme sufrir, ya sufre el temor. Así que tú estás temiendo constantemente a sufrir de algo y lo que te está atormentando no es el sufrimiento en sí, sino el miedo que tienes a ese sufrimiento. Y sabes que el estar buscando constantemente explicaciones a lo que estás sintiendo te causa más temor. Y sabes que esto también pasará. Lo que te quiere decir es que tienes que también aprender a que los días van a pasar y eso que estás sintiendo también pasará. Pero si estamos buscándole explicaciones a todo, recuerda que la ansiedad es este miedo. Y lo hablamos la semana pasada en el tema del miedo al morir. La hipocondria, el buscarle explicación a esta enfermedad, y vas a todos los especialistas,
Fuiste al especialista y este especialista te dijo que no tienes nada, que los síntomas que tienes son normales. Pero este no te convenció, así que sacas cita la próxima semana para un especialista de la misma rama. Por ejemplo, fuiste a un cardiólogo, la próxima semana vas a otro cardiólogo porque el primero no te dijo lo que tú querías escuchar. Lo justificas diciendo que no te pareció, que no te agradó, que esta persona no te parece que pudo dar con lo que tú tienes y sacas cita con otro cardiólogo. Y así sucesivamente sigues de cardiólogo en cardiólogo buscándote que alguien te afirme tu miedo irreal de que tienes algo, pero no lo tienes. Así que lo que tú tienes que hacer es que después que te descartan que no tienes nada, tienes que empezar a trabajar con un proceso psicoterapéutico para trastornos de ansiedad por enfermedad. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es aumentarte más el temor y estar constantemente buscando que alguien te diga una enfermedad es porque tienes miedo a morir y quieres descartar de tu vida todas las posibles señales de que te puede llevar, tienes una enfermedad que te puede llevar a la muerte. ¿Sabes qué? Cuando tú sueltas ese miedo, tus niveles de ansiedad van a bajar y por consiguiente los síntomas físicos también van a mermar. Porque es parte de qué? Es parte de ese miedo que tú tienes constantemente a sufrir de una enfermedad. Así que dentro de esos síntomas de la hipocondria podemos establecer esta siguiente sintomatología, que es la ansiedad. Así que se va a manifestar la ansiedad, que es este miedo en ti, producto de ¿qué? De pensar que tienes una enfermedad, que no la tienes. Sí tienes los síntomas, sí quizás te está dando el dolor de cabeza, pero búscale otra explicación. No te va a dar un derrame cerebral, no tienes una embolia, no tienes un coágulo, porque ese es el problema. Buscamos algo bien negativo siempre para justificar y para abonar a este síntoma. Entramos a los foros, buscamos en todo. Y ¿sabes qué? Que los bancos de información de los buscadores de internet, eso tiene trillones, cuatrillones, yo no sé cuánta data. Y tú puedes buscar el tema o la palabra más simple en estos buscadores y lo encuentras. Porque ¿sabes qué? En el mundo hay muchas personas como tú, con las mismas sintomatologías y están en esta búsqueda. Así que se ha creado una base de datos inmensa para corroborarle a los demás ese miedo temido. Y ¿sabes qué? La hipocondria surge de siglos atrás, donde las personas tenían ese temor a enfermedades, a estas enfermedades mentales. Y cuando hablamos que esto viene de siglos, es porque las personas, al pasar del tiempo, y estamos hablando de que el término de hipocondria comenzó con Hipócrates, estamos hablando del 460 al 377 antes de Cristo. Y este médico griego utilizó el término hipocondrio para referirse a una parte de nuestro cuerpo que está cerca de lo que es el aparato digestivo. Y entonces, luego de él, también utilizó el término hipocondria, otro de los galenos, y se utilizó en una obra de un libro teatral que se llama Molière, francés. Así que siguen haciendo sus apariciones antes de Cristo lo que es este tema de la hipocondria. Y está bien vinculado a la melancolía, por ser una de las 4 tendencias de la personalidad ante un temperamento frecuente. Así que en esta época de Hipócrates, los problemas de enfermedades mentales los dividían en dos categorías, que era la manía, que eran estos trastornos que eran más agitados,
Y entonces estaban las melancolías, que ahí entonces abarcaban los trastornos que eran más depresivos. Así que la hipocondria estaba dentro de esta categoría de los trastornos que eran melancólicos, de sufrimiento, de dolor, de miedo. Así que dentro de todas estas gamas, Galeno, ¿verdad? Vinculó lo que es la hipocondria con una amplia gama de trastornos digestivos, obsesiones a las enfermedades sin causas aparentes. Así que aparecieron durante 400 años, estamos hablando de 400 años, ciertos cambios en los cuadros clínicos de la hipocondria, pero no fueron cambios inmensos. Así que durante la Edad Media también se utilizó el término de hipocondria para hablar de las personas que tenían entonces este temor ante lo que era la vida eterna. Así que miren para allá. La hipocondria también se llamaba la hipocondria espiritual. Así que estamos hablando de que estas sintomatologías y estos diagnósticos vienen de siglos y siglos atrás antes de Cristo y nosotros seguimos arrastrándolos. Así que esto no es nada nuevo y sabemos que entonces es algo que no es real, que viene siendo nuestra imaginación y la manera en que nosotros formulamos y le buscamos a todas nuestras sensaciones físicas y a todos nuestros síntomas físicos una explicación basado en un miedo real que tenemos, pero se está manifestando y realmente en nuestro cuerpo. Así que ustedes lo que tienen es que dejar de darle tanta importancia al síntoma físico y dejar de ponerle etiquetas a ese síntoma físico. ¿Tienes dolor de cabeza? Pues un dolor de cabeza. ¿Qué me pudo haber causado ese dolor de cabeza? Pues mira, quizás un poco de tensión, quizás estabas haciendo ejercicio, quizás cogiste sol en exceso, quizás si usas espejuelos no te los estás poniendo, pero no le des una valoración negativa, porque cada vez que le das una valoración negativa de peligro va a aumentar y va a reforzar tu miedo. Tienes que cancelar la búsqueda excesiva de sintomatología en el internet. Otra cosa es que el miedo se alimenta de más miedo. Así que tienes que cortar con lo que te causa el miedo. ¿Cuál es tu miedo real? Tu miedo real ¿es la enfermedad en sí o lo que puede producir o lo que puede ocurrir si tú tienes esa enfermedad? Y lo que son las terapias cognitivo-conductuales en un proceso terapéutico efectivo es una de las soluciones porque trabajamos con esta parte cognitiva, con esta reestructuración de pensamientos. Porque son pensamientos que no están estructurados adecuadamente. Pero ¿de dónde vienen esos miedos? Y te mencioné posibles causas, ¿verdad? Que vienen a veces de la infancia. Si hay algún familiar cercano que sufrió de alguna enfermedad o que tú también sufriste de una enfermedad. Porque quizás sí te dio. Pero entonces estamos buscando a todos los síntomas. Y sabes que la mayoría de los síntomas que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo son normales. Como estos movimientos involuntarios que son parte del sistema neurológico, del sistema nervioso, que a veces nos tiembla un poco el ojo, pero ¿por qué quizás nos tiembla un poco el ojo? Tienes mucha tensión, tienes quizás que relajarte. Y una de las formas que yo siempre le indico a mis clientes, a mis pacientes, es el hecho de que si tú sientes una sensación física, muchas veces hay que sentirla. Tienes que sentirla. Pero me contesta, es que me da miedo. ¿Por qué? Porque le estás buscando una explicación a todo. Y no podemos buscar la explicación a todo. Solamente tienes que sentarte y sentir esa sensación física. Sentir esas taquicardias, sentir tu corazón. Hace poco alguien me preguntó por las redes sociales, me comentó que estaba sintiendo su corazón latir de una forma extraña,
que qué podía significar eso. Pues yo le dije a la persona, ¿buscaste ya alguna consulta con tu médico primario para que te haga unos chequeos de rigor? Me dijo que sí, y le dijeron que no tenía nada, pero que él quería saber qué significan los latidos del corazón. Y mi contestación quizás fue una contestación que puede ser pesada, a lo mejor no fue la correcta, pero yo le dije que esos latidos de su corazón lo que querían decir era que estaba vivo. Y es que estás vivo, y esa es una de las razones principales por las cuales tu corazón late. Que a veces late con más fuerza dependiendo de las actividades físicas que estás realizando. Y la ansiedad, al generar adrenalina, cortisol en nuestro cuerpo, porque estamos en peligro a raíz de lo que estamos enviando a nuestro cuerpo como peligroso, pues claro que va a segregar adrenalina, va a segregar cortisol, nuestro sistema parasimpático se activa y comienza todo este proceso para atacar y huir de nuestro proceso de peligro que le estábamos enviando a nuestro cuerpo. Así que todo esto es perfecto. La naturaleza no se equivoca, nos dotó con estos mecanismos de defensa fabulosos a los cuales nosotros desconocemos y le tememos tanto. Y cuando nosotros comenzamos en un proceso de orientación y empezamos a conocer cómo son las dinámicas de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro organismo, y sabes que es maravilloso. Yo a veces me siento y me pongo a filosofar con mi cuerpo en el sentido de que mientras yo estoy aquí hablando con ustedes, dentro de mi cuerpo están ocurriendo unos cambios y unos movimientos y unas funciones increíbles. Mi intestino, mi corazón, todo el sistema circulatorio, nuestros órganos, nuestros pulmones que se inflan, se contraen y nuestro cerebro tiene estos cambios neurológicos y esta actividad cerebral constante. Y son cosas maravillosas de la ciencia, del universo, de la naturaleza en sí. Y nosotros debemos de empezar a descubrir y perder los miedos, estos miedos, porque estamos tan aferrados a la posibilidad de tratar de controlar todo nuestro sistema y nuestro cuerpo, y sabes que no es así. Y yo leí en un libro de mindfulness de Jon Kabat-Zinn donde decía que si nosotros los seres humanos tuviésemos nuestro sistema respiratorio no fuera autónomo y nosotros tuviéramos la capacidad de controlar nuestros latidos y nuestra respiración, no estuviéramos vivos, porque tratamos de que todo sea tan perfecto y de controlar que nuestro sistema quizás ya no serviría, porque estaríamos nosotros controlando parte de nuestro cuerpo, que es la respiración y nuestro sistema cardíaco. Así que lo que es la hipocondria y lo que es todos estos trastornos de ansiedad por enfermedad es algo que sí lo podemos trabajar y tú puedes vivir libre de esos miedos patológicos, pero la orientación es bien importante. Ese sentir, ese sentarte y empezar a indagar tu cuerpo, qué sensaciones raras, ¿verdad? Extrañas tú sientes en ti, pero en realidad no son raras, son parte, lo que pasa es que nunca las has sentido. Y yo te invito a que te sientes cómodamente en el lugar donde me estás escuchando. Y luego que se termine este audio, tú coloques tus manos en tu pecho, donde está tu corazón, y empieces a sentir esos latidos del corazón, cómo son, sin juzgarlos y sin buscarle explicación, que si son más fuertes, que si son más débiles, que si quizás tienen un entrecorta, no sé. Pues empezamos a buscarle explicación, solamente siéntelos. Siente tu respiración, cómo tu aire entra por tu nariz cuando inhalas y cuando exhalas, cómo sale ese aire de tus fosas nasales y cómo tu abdomen se contrae cuando inhalas y cuando exhalas, qué ocurre y cómo son estas sensaciones de tu cuerpo, la planta de tus pies cuando caminas, qué sientes.
qué sensaciones extrañas que nunca habías experimentado en tu cuerpo estás sintiendo, siéntelas también. Y eso es un ejercicio para enfocarte en cada parte de tu cuerpo y conocer tu cuerpo, tocar tu cuerpo. ¿Qué experimentas en tu cuerpo? Sin miedo, sin juzgar. Y eso es parte del proceso, aceptar, conocer. Y ese es el primer paso para trabajar cualquier trastorno de ansiedad, sea generalizada, sean los pánicos, sea miedos por enfermedad, los obsesivos compulsivos. Todo comienza con un primer paso que es aceptar, hacer un alto, parar. Es como que aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es mi miedo real? Mi miedo real no es la enfermedad, es lo que viene según lo que está estipulado en todo lo que has leído, o lo que quizás has escuchado, o lo que quizás has experimentado con algún familiar. Así que tienes que comenzar a buscar más allá de lo que es la internet, buscar en ti cuáles son esos miedos irracionales y qué es lo que, lo que en realidad está sucediendo en ti. Así que este audio, hay mucha información sobre la hipocondria, pero en realidad es este miedo a tener una enfermedad, y sigues buscando y buscando, y ¿sabes qué? Ya no busques más. Haz un alto y acepta lo que estás sintiendo, ¿ok? Así que si quieres escuchar audios como estos, tienes que suscribirte a tu canal de iVoox, a mi podcast, o me puedes seguir por las redes sociales Facebook y Twitter bajo psiconaturalpr, o entrar a mi página web psiconaturalpr.com. Allí encuentras el blog con todos los escritos. En las redes sociales también hay escritos, puedes escuchar audios como estos. Si quieres una consulta presencial, me puedes llamar al 787-380-5721 para una cita en mis oficinas y mantenerte conectado a tu podcast, que son todos los días, todas las semanas. Así que gracias por escucharme. Te habló Yashira Brito para tu canal de Psiconatural. Este es el canal de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal.